Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest fòrum. Sí, ara em passa el castellà. Dic, faig una breu presentació en català, després ens passarem al castellà perquè la nostra convidada i jo ja parla castellà i no tenim un servei de traducció simultània que ens pugui donar suport. Com veieu, el títol està per aquí, Intel·ligència Artificial, Treball i Ocupació. I la idea és debatre sobre això amb aquests convidats que passo a presentar, que són Óscar Molina, profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto de Estudios del Trabajo. Nuria Vallès, científica titular en el Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial del CSIC y miembro también de un grupo de investigación del Barcelona Science and Technology Studies Group. Y tenemos a mi derecha también a Idoia Salazar, presidenta y fundadora de Odise IA y también UNESCO W4EAI Expert. Esto lo digo así de un tirón porque no me veo capaz de decirlo de otra manera. Bueno, bienvenidos, como decía antes. Vamos a intentar debatir sobre esto, sobre el empleo, el trabajo y cuáles son los retos a los que de alguna manera nos enfrentamos en un futuro inmediato. Para situar un poco el debate voy a sacar a colación unos cuantos datos que cualquiera de ustedes puede encontrar si navega un rato por Internet y que voy a resumir en tres puntos que luego me gustaría que debatáis un poco sobre ellos. El primero es el informe de McKinsey Global Institute, que dice que el 50% de las actividades laborales actuales son técnicamente automatizables y que 6 de cada 10 puestos de trabajo tienen más de un 30% de sus actividades que son también técnicamente automatizables. Asimismo, este instituto también ha hecho especula, que se creen entre 20 y 50 millones de nuevos empleos a propósito de la inteligencia artificial. En un segundo punto, tiene que ver con el informe del World Economic Forum, que dice que para 2025 85 millones de empleos podrían ser reemplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, mientras que podrían surgir 97 millones de nuevos roles más adaptados a esta nueva división del trabajo entre máquinas, humanos y algoritmos. Y finalmente están los datos de la encuesta europea de empresas de 2019, donde se dice que las empresas de los países del centro y norte de Europa se digitalizan contando con niveles relativamente altos de capital organizacional, lo cual lleva a que las empresas de estos países aprovechen la complementariedad entre capital digital y capital organizacional para conseguir mayores niveles de productividad. En cambio, en los países del sur, incluida España y también los países del este, la digitalización se inserta en empresas con bajo capital organizacional, lo cual parece ser que se aprovecha en estas empresas para reforzar el control jerárquico de la dirección sobre los trabajadores. Con lo cual también parece ser que la digitalización no encuentra las condiciones más favorables para hacer crecer la productividad en estas empresas. Bueno, tres datos que podéis encontrar, como decía antes, muy fácilmente. Y voy a empezar con una pregunta que me gustaría que empezara quizás Idoia respondiendo y luego ya intentemos que sea una cosa fluida, nos interrumpimos. Si os pasáis mucho del tiempo yo os avisaré. La pregunta es, iba a decir muy concreta, pero en realidad no es nada concreta. Es una especie de una serie de preguntas que vienen a colación de lo que acabo de decir. En primer lugar es esta idea, ¿no? ¿Cómo visionáis esos empleos que aparecerán? Pues se está hablando de nuevos empleos. ¿Cómo los visionáis? ¿Cómo serán esos empleos? ¿Cuáles son las cantidades que manejáis? ¿Estáis de acuerdo en que son 20, 50 millones? ¿Son más? ¿Son menos? ¿Y de qué calidad serán esos empleos? ¿Serán mejores? ¿Serán peores? En definitiva, podríamos decir en términos generales, ¿se puede decir que la inteligencia artificial significa más y mejor empleo? Bueno, en primer lugar quería agradecer al Observatorio Social de la Caixa la invitación y la organización de esta mesa tan interesante sobre uno de los temas más candentes que hay ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial, más allá de la técnica. ¿Por qué? Porque a nivel social todos estamos preocupados sobre nuestros trabajos, sobre qué es lo que va a pasar con nosotros, con el impacto tan tremendo que nos trae esta tecnología. Yo creo que esto es innegable. La IA es una tecnología de gran impacto y más después de ChatGPT,
Esto ha traído la democratización, el que todo el mundo entienda, todos los empresarios incluso que no entendían muy bien pues si finalmente esto iba a ser una moda o no, ya ha acabado de clarificarse de que la IA está aquí para quedarse y va a traer una revolución sin precedentes. Incluso se está hablando de aún mayor que Internet, aún mayor, del equiparable incluso a la electricidad. ¿Qué es lo que ha supuesto? Os voy a contextualizar muy brevemente para que veáis, que se comprenda bien el impacto que va a tener esta tecnología. Es que hay que pensar, hay que ser conscientes. ¿Qué es lo que supuso en su día pues, otras revoluciones de gran impacto? Pues Internet, las redes sociales, pues supuso un cambio en la manera de convivir, en la manera que tenemos de enfrentarnos, de adaptar distintas rutinas en el mundo laboral. ¿Qué hace la inteligencia artificial? También, pues, entre comillas, puede ayudar en procesos incluso intelectuales. Esto lleva a pensar que igual que pues, en la revolución industrial, por ejemplo, teníamos máquinas que nos sustituían físicamente, ahora tenemos máquinas que nos sustituyen pues, en la manera de pensar, en la manera de tomar nuestras propias decisiones. Incluso, seguro que muchos de vosotros habréis visto en el telediario pues, robots que se casan con personas que sustituyen hasta a la persona en los sentimientos y nos hace pues, que haya pues, una relación que parece de película, más allá de esto. Esto nos lleva a pensar en que vamos a tener un impacto tremendo. Se ha llegado a hablar de la renta única universal para intentar suplir, intentar sobrevivir como humanidad con un reemplazo, si se llega a producir este reemplazo grande de las máquinas. Esto, fijaros hasta qué punto llegar a hablar de manera internacional del establecimiento de una renta única universal. Entonces, y esto muy seriamente, afortunadamente yo creo que este término se está empezando a dejar de lado. Entonces sí que ha habido un acercamiento, principalmente después del impacto de ChatGPT, bastante negativo respecto a de qué manera el impacto que va a tener sobre el empleo. Pero, sin embargo, tal y como comentabas, sí que se ha visto también, se empieza a ver cada vez más una normalización sobre el acercamiento a esa convivencia con las máquinas en nuestro puesto de trabajo y cómo con la ayuda de las máquinas poco a poco vamos a empezar a hacer más eficientes los trabajos que hacemos ahora y cómo van a surgir nuevos puestos de trabajo, igual que en su día Internet llevó a crear puestos como, por ejemplo, todos los derivados del comercio electrónico, community manager, influencer, que no podíamos ni imaginar. Hoy en día, con inteligencia artificial, ya hay universidades, centros de investigación, incluso empresas que conozco, que han puesto a sus empleados a pensar qué nuevos puestos de trabajo inventados, nombres que puedo generar gracias a la convivencia con estas tecnologías. Y es la clave, esa es la clave. O sea, no se trata de lo que pensemos quizá nosotros tres, sino lo que todos nosotros, que sabemos muy bien nuestra rutina laboral, en nuestro puesto de trabajo concreto, podemos pensar para optimizar lo que vamos, y no solamente optimizar, sino llegar más allá gracias a estas herramientas de IA generativa que no me requieren una enseñanza técnica. Ya con esto voy a acabar, pero pensadlo. La IA ya no es solamente de los técnicos. Gracias a la IA generativa, cualquiera de nosotros, sin un conocimiento técnico, puede ayudarse de esta tecnología para mejorar nuestra tarea específica en nuestro puesto específico, seamos del sector que seamos, directamente en lenguaje natural. ¿Y esto qué es lo que supone? Y además adaptado a mi conocimiento específico, lo cual va a suponer una mucho mayor posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda, aprovechando la creatividad propia y el conocimiento de tu tarea concreta en tu puesto de trabajo, realizar esa invención de un nuevo puesto de trabajo. Entonces, yo creo que es el momento creativo perfecto para todos. Diría que tienes una mirada optimista y muy positiva, ¿no? No sé si todas y todas, bueno, el resto de participantes comparte, Óscar. Vamos a matizar un poco. Yo creo que, primero de todo, gracias por la invitación. Yo creo que, claro, como sociólogo, ¿no?, está siempre el tema de las desigualdades, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el tema de destrucción de empleo, ¿no? Llevamos desde principios de los 80 y si tiramos para atrás, ¿no?, uno tiene sensación de déjà vu, hay siempre un debate sobre el fin del trabajo,
qué vamos a hacer, qué instrumentos implementamos para garantizar que ese fin del trabajo no tiene un impacto social devastante, ¿no? Y todas esas predicciones al final no se han mostrado que no son bien así, ¿no? Es decir, es un proceso de destrucción creativa en el sentido de que se crean y se destruyen puestos de trabajo. Claro, aquí la cuestión es qué se cree que se destruye. Los números, yo no llego a ese nivel de hacer una estimación de cuántos millones de empleos se crearán, se destruirán. Eso se lo dejo a gente que realmente tiene. Lo que sí que está claro es que no es igual el empleo que se va a crear que se va a destruir. Y eso va a generar desigualdad. Eso está clarísimo. Es decir, empezando porque los sistemas de inteligencia artificial generativa ya no afectan solo a las tareas rutinarias. Ya no es solo el reemplazar al que estaba picando datos en el sótano del Ministerio de Justicia y eso sea... No, ahora ya estamos hablando de una tecnología que permite también reemplazar tareas que no son rutinarias. Es decir, estamos afectando a perfiles de cualificación medio, ¿vale? Y incluso uno podría decir alto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ahora está en peligro, ¿no? Perfiles de ese tipo. No todos, evidentemente, no todos los sectores, no todos los países, cambia mucho según el contexto, pero ese es el cambio para mí cualitativo importante. Entonces, claro, eso, en términos de qué va a pasar en el mercado de trabajo, pues seguramente el mercado de trabajo se enfrenta a una cierta polarización, ¿no? Que es algo que ya es casi connatural con el cambio tecnológico. El cambio tecnológico polariza. ¿En qué sentido polariza? Se tienden a crear empleos más cualificados, se tienden a destruir empleos de media cualificación, ¿no? Mientras que mantenemos una base de empleos que son pues, los que aquí abundan mucho, por cierto, ¿no? Turismo, sectores intensivos en manos de obra, difícilmente reemplazables por inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de qué impacto tiene en el mercado de trabajo, yo creo que acentúa la polarización. Y, por tanto, desigualdad. Entonces, ahí está la cuestión de, ok, ¿qué hacemos para evitar que ese impacto genere desigualdad? ¿Cómo se puede intentar reducir, atajar, prevenir, ¿no? También desde el ámbito de las políticas públicas, pero bueno, eso ya entraremos después, ¿no? Entonces, en términos de cantidad, en términos de calidad, yo también ahí creo que es ambivalente, ¿no? el impacto. ¿Será mejor empleo? Por una parte podemos pensar que sí, ¿no? En la medida en que a mí me quitan, no sé, pues a mí me quitan de hacer eso que no nos gusta para nada a los profesores y académicos, que es una revisión de la literatura. Pues voy a coger un ChatGPT, lo voy a utilizar bien y me va a servir un montón. Y esa parte rutinaria de mi trabajo académico que tengo que hacer en todos los papers, pues mira, me la quito. Y me puedo dedicar tiempo a realmente lo que importa, que es el análisis de los datos, pensar, ¿no? Entonces, ¿eso se va a dar? Seguro. Es un impacto que desde el punto de vista de la calidad del empleo mejorará el empleo. Lo hará más rico, menos rutinario, para algunas profesiones, de nuevo. Pero al mismo tiempo tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos de todo lo que se refiere al control, ¿no? La inteligencia artificial requiere datos, está el tema del control sobre el trabajador, la recogida de datos y lo que puede implicar en términos de estrés, ¿no? En el trabajo. Es decir, es ambivalente. ¿Y de qué dependerá el impacto que sea más positivo o más negativo? Del contexto organizativo en el que se aplica, ¿no? Y antes lo comentaba Miquel al inicio, ¿no? En un tipo de empresas, en un contexto organizativo, institucional, la misma tecnología se puede aplicar y tiene un resultado en términos de enriquecimiento del trabajo, y en otro contexto el resultado puede ser muy diferente. El contexto importa siempre, ¿no? Y ahí yo creo que es clave. No sé si Nuria quieres añadir alguna cosa. Quiero añadir como un elemento, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación al Observatorio de la Caixa y también a la FES.
Quería añadir como un elemento diferente del que ha aparecido hasta ahora, que creo que también es relevante para comprender el impacto de la inteligencia artificial, porque siempre hablamos, cuando has hablado de estos números iniciales, de las proyecciones de futuro, la inteligencia artificial asume ese impacto en el empleo a partir de, ¿no?, una proyección estadística que se basa en una lógica continuista, con las mismas variables, las mismas condiciones, ampliamos la capacidad de automatización y de introducción de sistemas de inteligencia artificial. Pero eso se basa en una premisa que aumenta también la capacidad de computación. Y tenemos evidencias de que eso es altamente problemático. Es decir, los centros de datos tienen una limitación, necesitan energía, necesitan agua, producen CO2, y eso es un debate actualmente muy candente en el ámbito de la ética y la inteligencia artificial. Y parece ser que las estimaciones de continuar con este nivel de utilización de inteligencia artificial generativa desarrollada en múltiples empleos y en múltiples ámbitos, pues a lo mejor vamos a tener que introducir ciertas cautelas. Y me parece relevante señalar esto, porque cuando hablamos de inteligencia artificial parece que siempre hablamos como de futuro, de proyecciones de futuro, y se nos olvida más qué pasa en el presente. Y en el presente lo que pasa es que la inteligencia artificial está llena de mitos. Hay una narrativa alrededor de la inteligencia artificial que no se puede desvincular, ¿no? El mito de la productividad, de la eficiencia, de que somos complementarios. Me parece que esta parte es importante y no puede desvincularse de cuando hacemos análisis sobre los potenciales efectos, que como sociólogos a mí me cuesta hablar del futuro de la inteligencia artificial y del futuro del impacto, porque yo tengo instrumentos para analizar el presente, y en el presente nos faltan evidencias empíricas de saber cuáles son los efectos en sectores específicos. Y es complejo porque es relativamente reciente, o sea, es difícil poder tener evidencias. Y por lo tanto, bueno, precaución en esos mensajes tan disruptivos. Yo no los niego, pero sí que digo, bueno, precaución, ¿no? Aplicamos el principio de precaución. Esto por un lado. Y luego, por otro, es que siempre hablamos de los efectos de la inteligencia artificial en el momento final, es decir, en las aplicaciones ya diseñadas, ¿no? Y qué pasa en el mercado de trabajo con esas aplicaciones. Y toda la cadena de suministros necesaria para desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? Decimos que la inteligencia artificial no surge de la nada, no está en la nube es una gran nave industrial al final. Entonces, está hecha de recursos humanos, está hecha de trabajo, está hecha de datos, y eso sabemos que está generando el proceso de producción de la inteligencia artificial, está produciendo importantes desigualdades y también otras formas de trabajo. Todo lo que es el depurar los datos, clasificarlos, sistematizarlos, con qué criterios, los materiales, las tierras raras que se necesitan para fabricar los chips. Esto es otro de los impactos relevantes de la inteligencia artificial. ¿Cómo se produce esa inteligencia artificial? Ha sido dos cosas que me gustaría que desarrollarais un poco, pero una tiene que ver con las políticas de empleo y la otra con estas desigualdades. Quisiera ir primero a las políticas de empleo y luego vamos a las desigualdades, si os parece bien. Entonces, al hilo de lo que decía Óscar, ¿no? ¿Tiene o puede tener la inteligencia artificial algún papel en las políticas de empleo? Mucho, y de muchas maneras, ¿no? Es decir, uno puede pensar, o sea, al final estamos hablando de un mecanismo, como en cualquier cambio o revolución tecnológica, las políticas de empleo están ahí. El mismo Adam Smith reconociendo el impacto, y estamos hablando de una división del trabajo muy simple, ya era consciente de la necesidad de que hubiese políticas de empleo, políticas de formación, ¿no? De alguna manera, la idiotización del individuo, ¿no?, que trabaja dentro de esa división del trabajo hace necesaria las políticas de formación. Entonces, ¿de qué manera las políticas de empleo pueden jugar un papel? Bueno, primero, las políticas de empleo se pueden beneficiar de la inteligencia artificial como ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, al final, las tres grandes patas, ¿no?, de una política de empleo, que es la intermediación, la orientación y la formación, ¿no?, en las tres ya se está aplicando la inteligencia artificial. Entonces, lo cual muestra, y esto seguro que ahora va a salir en el debate, ¿no?, porque el uso de formas de inteligencia artificial por parte del sector público es un tema complicado,
por lo que implica, ¿no?, de uso de datos, de recogida de datos, de transparencia o no, qué hay detrás, por qué se toman determinadas decisiones. Entonces, los servicios públicos de empleo pueden utilizar los datos para mejorar la intermediación, ¿no? Al final lo están haciendo las empresas privadas, las ETTs, hoy en día son grandes usuarias de datos, ¿no?, y utilizan para juntar oferta y demanda. Sí. Algo que los servicios públicos de empleo pueden hacer fácilmente. Hay un tema político también, ¿no?, de transferencia de datos entre diferentes administraciones, ¿no? Es un problema también de acceder a los datos, pero está el potencial, el tema de la orientación también, ¿no? ¿Cómo consigo yo saber, ¿no?, determinar la empleabilidad? Hoy en día uno va a una oficina de empleo del SOC y tiene una persona que le hace una entrevista y define, pues mira, esta persona tiene ABCD de empleabilidad, ¿no? A través de datos, ¿no?, y su uso, pues esta persona, o sea, esta ranking de empleabilidad lo puedes hacer con muchos más datos, incluso referidos al contexto individual, personal, ¿no?, y mucho más preciso, ¿no? Entonces, ahí estás ayudando a la orientación. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Y la formación, lo mismo también, ¿no? Puedes, a través de la inteligencia artificial, favorecer determinadas formas de determinados programas formativos, etcétera. Es decir, juegan un papel clave. Y para corregir también las desigualdades que genera el mercado de trabajo, para la formación que se deberá dar para reincorporar a esas personas que se desenganchan debido al cambio tecnológico. Es clave siempre y seguirá siendo. Sí, aquí hay una cosa yo creo que es importante. Aquí hay que tener una cosa clara. Esta cuestión, el impacto de esta tecnología, como os decía, o sea, va a tener un impacto a todos los sectores de una manera súper transversal y aquí hace falta un acompañamiento, hay un trabajo conjunto entre administración pública, empresas y, obviamente, los investigadores de los distintos centros de investigación. Las políticas públicas, porque al final todos hacemos lo que marcan las políticas públicas, obviamente es muy importante para fomentar, me estoy centrando más no el uso de la IA por parte de la administración pública, que eso es otro debate que daría mucho que hablar, pero también el incentivo a través de políticas públicas de, pues como os decía, de una formación específica a todos los niveles para todas las edades y en todos los ámbitos. Ese impulso es muy importante también. En cuanto a la educación, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para que esto realmente cale y tenga pues la incidencia positiva que tiene que haber es la educación. El dar a una educación adaptada a los distintos niveles, a personas mayores, niños y personas normales de los distintos ámbitos. Es una de las claves y eso se tiene que incentivar desde cada uno de los, pues del Ministerio de Educación o de cada una de las entidades correspondientes de las comunidades autónomas. Es una clave, cambiar la vista, la estructura de cómo hacemos educación sobre tecnología y enseñar sobre impacto de la tecnología y no solamente sobre técnica. Empezando por ahí, aprender a convivir, a fomentar esta convivencia con los sistemas de inteligencia artificial y no verlo como una sustitución, sino como un acompañamiento para el desarrollo de una tarea. Es un tema de concienciación social. ¿Por qué? Por los prejuicios que teníamos por los prejuicios que tenemos en torno a esta tecnología de sustitución. Y además, pues en el mundo en que vivimos, que todo lo hacemos muy rápido, pues muchas veces nos dejamos llevar por la tecnología. Con la IA, con el tema de la toma de decisiones, tiene un riesgo mayor todavía de directamente pues confiar en la máquina y nosotros pues lavarnos las manos en exceso sobre determinadas decisiones que al final nos pueden repercutir. Entonces, todas estas cuestiones, esta concienciación de la ciudadanía respecto a la incidencia de la IA en mi vida y esa conciencia de que los que están detrás de la inteligencia artificial no son seres extraterrestres, sino que son empresas y gobiernos, es una realidad que hay que hacer saber y concienciar e interiorizar por parte de todos los ciudadanos y fomentar el criterio
de cada persona para ser más consciente y ser consciente de que estamos tomando nosotros nuestras decisiones y no estamos pues tan influenciados, no nos dejamos de manera subliminal llevar a través de estos modelos de inteligencia artificial y vuelvo a decir lo que están detrás, el que de manera subliminal a mí me hagan comprarme un producto o servicio, me hagan dirigirme hacia un lado que yo no soy consciente en realidad que estoy yendo, y es uno de los grandes riesgos que ahora mismo tiene la inteligencia artificial en todos los aspectos. Y la pregunta está si realmente pues esto se quiere fomentar con las políticas públicas o no. El hacer ciudadanos conscientes, más conscientes. Una cuestión. Al hilo de lo que... ¿Se me va moviendo el micro todo el rato? No sé si se me oye raro. ¿No? Vale. Al hilo de lo que él decía, y cuando tú hablabas de concienciación, a mí me gusta poco la palabra concienciación, porque asume que los ciudadanos no saben y les tenemos que enseñar, y no me siento cómoda. Pero sí la idea que decías de, bueno, al final no hay nada inevitable en la inteligencia artificial. Y los criterios con los que utilicemos la inteligencia artificial en las políticas públicas de empleo, en el ámbito de la salud, en cómo la utilicemos en el ámbito educativo, va a depender de los criterios que colectivamente decidamos y estemos de acuerdo en utilizar. Con lo cual, eso es un motivo de discusión social. Y es difícil para mí separar lo tecnológico como si la inteligencia artificial cayera del cielo y tiene que adaptarse a los diferentes sectores. La tecnología es inseparable de lo social y de lo cultural y de lo económico, con lo cual el debate me parece que va de la mano. Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad en el ámbito del trabajo? La dignidad en el trabajo, dignidad entendida muy genéricamente, que tenga un salario que me permita vivir. Bueno, pues si esa es la prioridad, utilicemos las herramientas de las que dispongamos para ir a ese objetivo. La inteligencia artificial también, bienvenida. Es decir, va a depender los efectos de los criterios con los que la utilicemos y también sobre aquello que quiera la sociedad y los colectivos específicos. Y creo que en eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, necesitamos vincular o integrar aquello que los diferentes colectivos quieran de esa inteligencia artificial y de esas diferentes tecnologías. No sé cómo... Sí. ¿Sí quieres añadir algo más sobre Bueno, esto? que yo creo que al final es un impacto que no viene para nada determinado, ¿no? Exacto. Y cuando al principio, Miquel, decías también, ¿no? Eso, ¿no? Es que los países del norte de Europa, los países del sur de Europa, bueno, pues de nuevo, ¿qué pasa? Pues que hay países en los que las empresas hay formas de participación de los trabajadores, que en el momento en el que se introduce una tecnología hay una negociación, hay una adaptación, ¿no? Había un caso muy interesante, ¿no?, de una empresa minera en Suecia, ¿no?, que introduce un sistema para garantizar la seguridad de los trabajadores en la mina, que es súper interesante, ¿no?, porque son trabajadores de mucho riesgo, pero evidentemente con un problema de control de datos, ¿no? Entonces, se hacen toda una serie de pruebas de piloto, se implementa siempre negociando con el comité de empresa, teniendo en cuenta la perspectiva de los trabajadores, teniendo en cuenta cuáles son, y llegas a una aplicación de una tecnología que realmente minimiza, nunca acabará, porque al final, pero minimiza, ¿no? Y eso pasa también en las empresas industriales. Ahora, en una investigación, vamos a una gran empresa industrial del área, los trabajadores no son conscientes, están muy confiados. ¿Por qué? Porque confían en que hay una representación de los trabajadores, que la empresa cuando incorpora una tecnología, pues hombre, siempre les va a tener en cuenta, están como muy confiados, demasiado, porque quizás no ven los riesgos, ¿no? Pero el contexto les hace estar así, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es importante, ¿no?, que cuando hablamos de esa tecnología, el impacto va a ser completamente contingente y hay que concienciar. Nosotros hemos encontrado, es invisible la inteligencia artificial muchas veces en las empresas. Es un fantasma. Y les tienes que decir a los trabajadores, hay algo ahí. No son conscientes de que se les está controlando, de que se están recopilando los datos. Y entonces yo creo que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hace falta pedagogía, ¿eh? En el mundo del trabajo, ¿eh? Porque
es difícil ver dónde está y que el empresario puede estar recogiendo datos y cómo los está utilizando, ¿no? Sí, fijaros, para dar un poco de tranquilidad a todo este tema, os diré que estoy en varios foros a nivel de la Comisión Europea para investigar justo el impacto de la IA en el mercado laboral a corto o medio plazo. Y hay grupos de trabajo específicos viendo y estudiando, gente de toda Europa y gente también que está viniendo de Estados Unidos, para intentar prever el impacto a corto o medio plazo de la inteligencia artificial en los diferentes sectores de una manera bastante, lo mejor posible, teniendo en cuenta una visión muy internacional y muy clara. O sea, hay estudios que aplican diferentes cuestiones, evolución de la tecnología, el contexto geopolítico del sitio en cuestión, cuestiones relativas al cambio climático, lo cual me parece muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una de las cuestiones de mayor foco en Europa. Ahora mismo también, incluso a nivel internacional también, dependiendo de dónde esté, pero también está el Green AI, el a ver por dónde hacemos evolucionar a la IA, y eso no puede ser haciéndole que siga rodando entrenándose con tantos millones y millones de datos, toda la potencia que consume y todo lo que está generando, eso no es viable. Entonces, ya veremos lo que ocurre con todo esto, pero se tienen en cuenta diferentes factores que inciden en el desarrollo de la IA y en el impacto sobre la persona. Y de ahí se están sacando diferentes modelos que acabarán en políticas públicas europeas aplicables a lo que cada gobierno puede implementarlo directamente en distintos países para prevenir un impacto grande. A nivel internacional, vemos que la regulación en inteligencia artificial ya incide sobre cosas específicas que hay en los lugares de trabajo para que, por ejemplo, en un empleo, es cosa que ya ha ocurrido, no puede haber cámaras de reconocimiento para detectar si yo soy feliz en mi trabajo o no, lo cual ya ha pasado, que había cámaras en determinadas empresas de países que medían el grado de felicidad de los empleados. Es decir, en escuelas se ha puesto también aplicaciones pero de este tipo. en las escuelas, si se hace con un motivo específico de estudio del gabinete psicológico de no sé qué, entonces se permite, sí se hace, pero obviamente, ¿por qué va a saber mi jefe si yo tengo derecho a tener un mal día o no? Y entonces, eso es en contra de la privacidad de la persona, entonces eso se ha prohibido. Que fijaros la capacidad tan tremenda que tiene la IA de hacer ese tipo de detecciones y eso lo que supone, más allá de otras historias que mejor no entrar, de nivel de salud de empleados y otras historias. Entonces, ya la propia ley, la propia legislación va a prohibir determinados usos de la IA para que no sea solamente el que no dependa solo de que yo tenga sindicato en mi empresa o no, o que mi sindicato sea eficiente o no, o de tipos de cosas que son más cosas de ética o de esto. Entonces sí que hay una norma, una ley con rango de ley que va a evitar que se produzcan este tipo de cuestiones que son muy importantes para cada uno. Por ejemplo, otro ejemplo muy específico, uso de la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos para decidir si a mí me cogen o no en una empresa, o de cómo voy a escalar yo en mi empresa, de a ver qué puntuación me van a dar a mí para que yo el año que viene pueda ascender a otro puesto de trabajo o no. Eso es muy medible con técnicas de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora sí se puede hacer, obviamente, optimiza datos, lo uso, pero es un algoritmo de alto riesgo que es considerado por ley de alto riesgo y, por lo tanto, tengo que tener unas medidas aplicables obligatorias si es que quiero usarlo. Tengo que medir la calidad de los datos, tengo que tener trazabilidad sobre la manera en que lo he hecho, tiene que ser explicable, lo cual es un problema aún, pero bueno, de determinadas maneras no hay que dejar autonomía al modelo de inteligencia artificial y tengo que tener el algoritmo de IA registrado en un registro público, es decir, tengo que hacer una supervisión humana al final y un cuidado. Entonces, todo eso está estudiado, legislado. Yo creo que no ha habido otra tecnología precedente que se hayan hecho tantos estudios como esta
para su aplicación. Hay mucho estudio a nivel internacional y creo que a este respecto, al impacto de la IA, estoy en un grupo de trabajo también de Google inmenso sobre esta cuestión y de otras. Esto a nivel europeo se está estudiando, se está prediciendo, intentando predecir, y obviamente esto puede tirar por cualquier lado, porque lo vimos con ChatGPT, que un día para otro el mundo se volvió loco con esta. Yo no sé si habéis probado la nueva versión, pero es tremenda y vamos a ver muchos cambios, pero yo creo que nos estamos preparando. Vamos a ir más a lo que vamos a ver, a lo que estamos viendo. Si os voy a volver. Quiero volver sobre algo que comentábamos antes, que hablábamos de desigualdades. Yo quisiera saber cómo impacta ahora mismo, por lo que sabemos en estos momentos, no lo que podría ser, sino lo que está pasando, cómo impacta la introducción de la inteligencia artificial en las desigualdades en el trabajo, porque sabemos que hay desigualdades en el trabajo o en el mercado laboral. Y la pregunta que os hacer es, ¿cómo impacta? Y además, ahí sí que os dejo especular un poco, si podría provocar nuevas desigualdades, ¿no? Y a la vez, si habéis detectado algún tipo de efecto positivo en la corrección de esas desigualdades. No sé si quieres empezar tú ahora, Nuria, y luego ya... También, muchas preguntas, ¿eh? Y para responderte creo que hay como dos maneras. Una como más global en las desigualdades. Hace unos días, creo que se presentó el informe de Intermon Oxfam, por ejemplo, que hablaba de que se está polarizando las desigualdades y que las grandes empresas tecnológicas tienen un papel importante en la acumulación de capital económico, en la capacidad de decisión, etcétera. Y eso, sin duda, es una mala señal para las desigualdades. Este es el escenario. Y la inteligencia artificial generativa, y además yo trabajo con ingenieros y es diferente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchas maneras de referirnos a la inteligencia artificial. Podemos hablar de inteligencia artificial generativa, podemos referirnos al ámbito a un subámbito de la computación que surge en los años 50 que no tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, y luego podemos referirnos a la inteligencia artificial desde esta idea que se utiliza para todo, ¿no? Que los antropólogos llaman significante flotante. Todo es inteligencia artificial, pero rehúye la definición. Y entonces aquí es donde es complicado identificar los efectos o no, y por eso me parece importante, cuando hablamos de los potenciales impactos, ir a ámbitos y sectores específicos. Yo en concreto estudio sobre todo el ámbito de la salud, y puedo hablar del ámbito de la salud, no de otro, si hablamos de presente, ¿eh? Y en el ámbito de la salud, concretamente en atención primaria, por ejemplo, no podemos entender la inteligencia artificial desvinculada de una serie de tecnologías o de procesos de automatización, y por eso nos referimos no tanto a inteligencia artificial, y eso es una tendencia cada vez más que estamos utilizando desde las ciencias sociales, sino a sistemas de automatización de decisiones, con la voluntad de situarlas en su contexto histórico y también de reforzar esta idea que es un sistema. La inteligencia artificial, como cualquier tecnología, es un sistema sociotécnico, con lo cual aquello que sucede depende de las configuraciones sociales. En atención primaria, lo que decía, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial va de la mano de un proceso de intensificación de la digitalización de la atención en la salud, y aquí vemos cómo está transformando las formas de trabajo en los centros de atención primaria, formas de trabajo en que los profesionales sanitarios son a la vez usuarios de datos, mientras también son colectores de datos, porque esos datos que tenemos que utilizar para la inteligencia artificial, algo ya los tiene que recoger, y eso cambia las formas de organizar el trabajo, cambia también la identidad profesional, cambia las habilidades profesionales que tienen que manejarse, y cambia también la relación con el paciente. Y aquí aparecen nuevas preguntas que se relacionan con el ámbito del trabajo. ¿Qué se entiende por salud? ¿Qué se entiende por enfermedad? ¿Qué se entiende con una buena salud? ¿Es una buena predicción de los indicadores futuros o un bienestar a nivel comunitario? ¿Cuál es la capacidad de negociación del paciente frente a un algoritmo que le está pidiendo más pruebas y más predicciones? ¿Cuál es la capacidad de los profesionales de cambiar, de hacer valer su criterio clínico frente a la predicción del algoritmo? Es decir, en el ámbito de la salud estamos viendo este tipo de efectos en lo que tiene que ver con el trabajo. Y también, un poco para poner un elemento conflictivo con esta potencialidad de cambio,
de la inteligencia artificial, estamos viendo que se desarrollaron muchísimos algoritmos, muchísimos programas de predicción y constantemente están leyendo en revistas nada sospechosas como Nature o The Lancet, por ejemplo, que nos están diciendo que esas predicciones de los sistemas de inteligencia artificial en algunos casos son similares a una decisión aleatoria. Es decir, que atención de qué es lo que pasa con la utilización de sistemas de inteligencia artificial en todas partes. Y esa accuracy de ver los impactos los vemos despacito y fijándonos en contextos muy concretos y aplicaciones muy concretas. Y la innovación es algo que la historia de la innovación nos dice que vemos al cabo de los años el potencial impacto disruptivo o no disruptivo. Con lo cual yo creo que nos faltan algo de años para ver esa revolución. O no, que puede ser que sí o puede ser que no, pero nos faltan años. Sí. Bueno, yo creo que al final es que estamos todavía viendo, esto está iniciando. De hecho, antes comentábamos, es que todavía no tenemos ejemplos muy claros. Están empezando ahora a tener más evidencia para saber, ¿no? Se está estudiando mucho, pero entonces es un proceso que, bueno, está empezando, pero lo que yo sí que tengo muy claro, y estoy de acuerdo, que se está regulando mucho, pero la regulación no evita la desigualdad. De alguna manera, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología cara, ¿no? Una empresa tiene que contratar a una empresa externa, normal. Si eres pequeña, no vas a tener las capacidades, no solo financieras, sino incluso en términos de habilidades de tu personal, no las tienes. Entonces, eso ya es un elemento que en términos de desigualdades va a hacer que las grandes empresas sí que puedan utilizarla y la productividad de sus trabajadores y en principio el salario crezca, mientras que tenemos, y aquí tenemos un tejido productivo muy atomizado, una gran cantidad de pequeñas empresas que no van a poder utilizarla. Y ahí ya tenemos un primer vector de desigualdad en la productividad del trabajo. Y esto, de nuevo, no es único de la inteligencia artificial, pero sí que seguramente la inteligencia artificial pues intensifica algo que ya viene. A partir de ahí, ¿no? A partir de esta desigualdad en el acceso, ¿no? Y en el uso de la inteligencia artificial, ¿qué podemos esperar en términos de...? Pues ahí es donde yo creo que estará el ámbito de las políticas públicas de realmente mirar, tener muy claro que esto va a generar desigualdades independientemente de la regulación, porque yo creo que es un hecho y puede estar muy regulado, pero el acceso va a ser diferente y a partir de ahí hay que tomar cartas en el asunto para intentar evitar que esa tecnología de nuevo vuelva a polarizar el mercado de trabajo como han hecho otras y que se garantice que, bien porque das ayudas financieras a las pequeñas empresas, la digitalización de las pymes, ¿no? Que tanto, bueno, pues ahora más que nunca, ¿no? Hay que ayudar a las pymes porque si no la brecha entre las dos seguirá creciendo, ¿no? Yo creo que ahí es un primer vector que a veces no se comenta, pero que es muy claro en nuestro contexto y es fuente de desigualdad. ¿Algún efecto positivo, Idoia? Venga. Sí, bueno, a mí me gusta... Danos algo Oye, bueno. me estás estigmatizando. No, te digo, dame algo positivo porque estos dos... A ver, sí, no os preocupéis que siempre tiendo a ser, ¿verdad? Que tengo ahí ese... Bueno, intento también daros hechos por los que opino de esta manera. Por eso. En cualquier caso, bueno, me gustaría en este aspecto comentar dos cuestiones. Esta parte del riesgo de que las grandes empresas, al final, ¿cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial actuales? Pues con datos. ¿Quién tiene los datos? Hoy en día, pues las grandes empresas de los datos, principalmente, ¿no? La Google, Telefónica, Microsoft, Amazon y estas, y aparte de las asiáticas y todo esto. Supuestamente, entonces, si por este proceso, ¿quién va a tener los mejores algoritmos de inteligencia artificial? Pues aquellas empresas que tienen mejores datos. ¿Cuál es la cuestión que está pasando en la actualidad? Pues bueno, eso es uno de los riesgos que se barajaban,
Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez está claro que bueno, empiezan a haber pues, bancos de datos, muchos de estos se están haciendo muchas políticas públicas a nivel internacional también de bancos de datos que permiten también el acceso incluso a pymes y startups e incluso alquilar modelos de inteligencia artificial ya entrenados, que no es tan caro. En esos hay muchos veces se está fomentando este servicio de alquiler de estos modelos y el acceso a bancos de datos públicos. Además, se subvencionan las startups y las pymes para poder tener estos accesos y está habiendo un incremento bastante grande de startups que usan la inteligencia artificial para distintas cuestiones que no tengan nada que ver con la tecnología, pero es que hoy en día se usa la IA para todo. Es una herramienta de procesamiento de datos que ayuda a hacer eficiente mi negocio, sea lo que sea. Entonces, sí que está habiendo el surgimiento de startups que con 2 personas llega a lo que hacían 20. Entonces, sí que se está viendo un incremento de estas empresas y una oportunidad para jóvenes y no jóvenes, porque yo creo que, sinceramente, que esta tecnología no tiene edad para poder crear distintas empresas. Y se está haciendo políticas públicas al respecto para fomentar estos bancos de datos públicos. Y otra cuestión respecto a temas de las desigualdades. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que la IA generativa sí que lo que ha supuesto, por esta cuestión, que lo que permite, ¿cuántos de vosotros quizá habéis preguntado, no sé si sois usuarios de ChatGPT, os invito a hacerlo y quizá no comprendéis bien pues algo que estáis tratando en vuestro trabajo y gracias a la herramienta de IA generativa le explicas, le dices que lo quieres más sencillo o ser explicado a través de un cuento o de diferentes maneras y te lo explica de una manera que tú comprendes mejor esa cuestión y eres capaz de hacer un desarrollo pues mucho mejor para lo que estás haciendo. Esto, si lo llevamos a, por lo tanto, se está usando para personas que tienen pues, menos capacidad intelectual o les cuesta hacer determinados trabajos, se está usando para llegar a ese momento de comprensión que me permite pues, hacer un desarrollo óptimo de mi trabajo. Entonces, eso para estas personas que necesitan ayuda de la capacidad intelectual de estas herramientas. Voy para el apartado de ciegos, sordos o este tipo de discapacidades. Actualmente se usa la inteligencia artificial para ayudar a estas personas con discapacidades visuales y auditivas para poder hacer un seguimiento normal de una reunión con un PowerPoint. O sea, yo he tenido reuniones con personas sordociegas gracias a un software que llevaba inteligencia artificial, han sido capaces de seguir una reunión online conmigo, yo proyectando un PowerPoint y es que lo veía. O sea, era tremendo, tremendo. Gracias a esa tecnología lo que está provocando es un acercamiento de nuestra realidad a las personas con discapacidades. Y esto está refrendado por organizaciones como la ONCE u otras series de organizaciones pues, que ayudan a personas con discapacidades. Entonces, yo creo que esta tecnología hace un acercamiento que reduce la brecha digital en esos aspectos. Y fijaros lo que cuesta el acceso a ChatGPT. Cuesta 0 para aquellos que y es una herramienta bastante buena. Entonces, yo creo que gracias a la IA generativa específicamente se va a reducir la brecha digital y va a acercar a las personas discapacitadas que puedan también disfrutar de las bondades de la tecnología. Pues mira, queda un ratito, 8 minutos para que sea y media y me gustaría que la última media hora pudiera intervenir el público y hacer preguntas o comentarios. Entonces voy a haceros una última pregunta, os lanzo así. Creo que ha quedado claro que la inteligencia artificial está en ese momento, o la contemplamos en ese momento en el que puede ser muy positiva o muy negativa. Y miro a los lados porque efectivamente has tenido un rol más, Nos colocamos así. más positivo y ellos un poco más cenizos. Entonces,
Lo que es obvio es que esto está por dirimirse. ¿Sí? Estamos en un momento en el cual pues, no se puede dictaminar que esto va a ser bueno o que va a ser malo, ¿no? Digamos, estamos quizás en un momento en el que esto se está dirimiendo. Por tanto, la pregunta que yo os quisiera hacer va en la línea de que os plantearais qué actores contempláis como protagonistas para el desarrollo de una inteligencia artificial que tenga un papel positivo en el trabajo y en el empleo, ¿no? Es decir, cuáles serían esos actores que deberían tener un papel protagonista, que deberían hacer lo que fuera para que esa implantación de la inteligencia artificial fuera positiva, ¿no? Y también de qué herramientas disponemos, ¿no? O si no las tenemos, cuáles habría que desarrollar. Siempre en eso, en aras de garantizar una inteligencia artificial que fuera positiva para el trabajo y que garantizara, digamos, el bien común, ¿no? Y tendréis pues 3 minutos por cabeza para que me digáis lo que pensáis. Venga. ¿Empiezo yo? Muy rápido, Dale, ¿eh? dale. Porque tema actores. Administración pública tiene que estar en la inteligencia artificial, tiene que desarrollar, tiene que tener control sobre los datos, sobre los algoritmos, soberanía propia más allá de las grandes tecnológicas, y aquí es importante administración pública totalmente. Colectivos de trabajadores, es decir, si tenemos sindicatos u otros, necesitamos que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿no? Y sí que hemos dramatizado ese, pero no es ni buena ni mala. Y lo que pase con la inteligencia artificial dependerá de las articulaciones en cada contexto. Y aquí las organizaciones de trabajadores tienen mucho que decir sobre los criterios con los que se tiene que utilizar, sin duda. Y luego, no sé si como actor o como principio, a mí me parece súper importante enfatizar la idea de la precaución y el principio de precaución. La lógica de la innovación va muy rápida con esos discursos triunfalistas. Bueno, despacio, monitoricemos qué sucede en ámbitos específicos, vayamos regulando y viendo qué va sucediendo. Vale. Un minuto he tardado. No podéis más. O sea, decía 3 minutos por cabeza, ¿no? En general, o sea que podéis playar un poco más si queréis. Sí, me parece muy interesante lo que has dicho, no voy a repetir, estoy de acuerdo al 100% en esa cuestión, voy a intentar aportar respecto a por salirme un poco de mi lado positivo. Sí que es muy necesario lo que comentabas del principio de precaución. Al final van saliendo nuevos casos de uso a medida que vamos, que mañana saldrán nuevos, pasado mañana. En realidad, todo lo que estamos viendo, pues intentamos, como os decía, en distintos grupos de trabajo predecir, pero al final yo creo que esta tecnología, una de las cosas que tiene es que el impacto puede sorprender. En diferentes ámbitos es muy importante no dejar esa precaución, no pensar que aunque ahora lo estemos viendo de una manera buena, eso va a ser siempre, que aunque tengamos estudiados todos los sesgos que hay ahora mismo posibles en inteligencia artificial, a lo mejor mañana aparecen nuevos sesgos o nuevos riesgos que hoy no hemos advertido porque no conocemos, como hemos hablado antes, todo el impacto. Ahora está viendo cada vez más son las empresas, organismos públicos, privados que empiezan a usar o desarrollar inteligencia artificial y es cuando vamos a ver los casos en los próximos años. En los próximos 10 años podemos venir aquí dentro de 10 años y será completamente diferente todo, porque en los próximos años vamos a ver tal incidencia de casos de uso diferentes derivados de la implementación y desarrollo de estas tecnologías que igual todo lo que pensamos ahora pues cambia, porque vamos a tener muchos más casos para estudiar. Entonces, esta cuestión de precaución, no vamos de semáforo naranja durante todo este proceso de transición, a mí me parece muy clave. Entonces, hay otra cosa ya para acabar, y eso sí que lo están haciendo muchas empresas y organizaciones públicas con las que estamos trabajando desde Odisei y desde otra empresa que se llama RIGHT. Estamos viendo cómo el acercamiento tiene que ser con inclusión de los empleados. Lo que comentábamos antes de los prejuicios. Muchas personas asustadas, muchas personas que no entienden bien, haz partícipe a tus empleados del uso en tu empresa de la inteligencia artificial, para qué, hazles saber, conocer de qué manera se van a usar sus datos, qué procesos van a incidir este tipo de tecnología de una manera sencilla, incorpórales en el debate. Yo creo que esa es una de las claves también. Sí. Totalmente, de acuerdo, sí.
pues... Bueno, yo si Google me mantiene la cuenta después de esta charla, que espero que sí, yo no por nada quería ser la nota negativa, al contrario, yo creo que la tecnología es clave. Lo único que hay que tener en cuenta que tiene un impacto y es ahí donde hay que incidir. Y yo me quedaría también un poco por lo que es la práctica, ¿no? Un poco de la transparencia. Yo creo que para mí es el gran elemento, ¿no? que de alguna manera puede ayudar a corregir potenciales impactos negativos, ¿no? Y que garantizaría que el uso de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y en el mercado de trabajo tenga un efecto lo más positivo posible, ¿no? El tema de la participación, clarísimo. Es decir, al final hay que garantizar que cuando se incorpora esa tecnología, se hace en el diálogo, en el buscar las soluciones que son menos negativas a veces, no se puede buscar el máximo, pero reduces el impacto negativo. Eso es clarísimo. Y ahí en la negociación, ¿no? Un caso muy interesante, ¿no? Alemania, que tiene este sistema de codeterminación, de participación sindical en las empresas tan intenso, ¿no? Aquí hemos hecho una ley, ¿no? En Alemania lo que han hecho es dar garantías para que los trabajadores, en la participación que tienen, se les dan los recursos incluso, la empresa tiene que pagar a un técnico, un ingeniero, que les ayuda a entender la inteligencia artificial, el algoritmo, ¿no? Es una forma de... La tecnología, si no hay participación, ahí es cuando entramos en problemas. Entonces, como es poco transparente, desde el punto de vista de los empleados, ni técnicamente sabemos lo que hay, ni sabemos el uso que se da, es importante que se garantice que hay esa participación. Entonces, para mí, ¿no? El caso alemán es como ejemplificante, ¿no? Para el resto. Y aquí tenemos una ley que está muy bien, pero sabemos que tiene límites en este sentido, ¿no? Y te lo dicen los sindicalistas. Es que yo no entiendo nada de inteligencia artificial ni de algoritmos. Entonces, ¿a mí qué me vas a poner a negociar un convenio colectivo? Si no entiendo. Claro. Dadme los recursos y entonces podré hacer algo. Yo creo que el tema de la transparencia es clave. Para mí es el elemento, ¿no? La precaución también, ¿no? De, bueno, vamos a sacar lo mejor, pero hacerlo transparente, y ya no hablemos esto en el ámbito privado, en el ámbito público ya la transparencia es el gran tema, ¿no? Pero yo creo que es para mí la clave. ¿Puedo añadir una Sí, cosa? cómo no. Ligando con esto de la transparencia y la... No sé si en Alemania está previsto esto, pero añadir también esos mecanismos de participativo desde el inicio del proceso de diseño Sí. de esa tecnología. Es decir, no solamente explicarles qué es lo que está Pruebas piloto. haciendo, sino para qué queremos y cómo desarrollamos este sistema, ¿no? Desarrollar tecnologías de forma participativa. Ahora lo que se está haciendo es crear comités de ética internos con participación de distintos departamentos y un modelo de gobernanza dentro de la propia organización, y lo que se hace pues es invitar a distintos departamentos para tener una visión transversal de cómo desarrollar esta implementación de la IA en toda la empresa. Bueno, muchas gracias de momento por esta primera, digamos, parte del acto. Y ahora yo invito muy encarecidamente al público a que participe y haga preguntas, comentarios. Y vale, pues 1, 2, 3 de momento. Empezamos por aquí. Hola, buenas tardes y gracias por este diálogo y reflexión. Yo quiero hacer una pregunta en general a todos, ¿no? La pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de trabajos van a ser sustituidos y cuáles no? Hago un paréntesis porque yo soy profesor de secundaria. Creo que en el mío está un poco años luz en el profesor de secundaria, porque hay que controlar muchas cosas. Bueno, pero me refiero a una cosa. Albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, que en principio eran los trabajadores que se ve que se podían sustituir en la época industrial, robótica, etcétera, son los que de momento no se sustituyen por lo que estoy viendo. En cambio, por ejemplo, como mis hijos que son ingenieros informáticos y tal, veo que si utilizan ChatGPT una empresa y otra, ChatGPT por decir algo, y otra empresa no lo utiliza, hay una competencia
como una potencia bestial la empresa que utiliza inteligencia artificial. Bueno, no me enrollo más, solo quiero saber esta reflexión, ¿qué opináis vosotros de qué tipos de trabajos van a correr peligro ya? O sea, ya. ¿Vale? Vale. Pues, como... Mirad, hay alguna pues con el inicio de la IA generativa, muchos ingenieros informáticos se pensaron que tenían los días contados. También, ¿por qué? Porque era capaz de hacer pues el desarrollo de un programa con una eficiencia y además sin datos basura, o sea, con un programa bastante claro y bastante bueno de por sí. ¿Qué es lo que se ha visto? Que lo que están haciendo es poder desarrollar su trabajo de una manera más eficiente y hacerlo en menos tiempo. Y en las empresas que por ahora, según los estudios, las últimas encuestas, no se ha visto que haya una merma del mercado laboral en ese área de los programadores debido a la incidencia de esta tecnología. Al revés, lo que se está viendo que aquellos que no lo saben usar cuando entran en la empresa son los que se quedan fuera. Antes lo que un programador tardaba una semana, lo hace en una hora o menos. Pero la creatividad que tiene el ser humano para poder llegar a más, y eso no está en ese ámbito, no está siendo afectado como se pensaba que iba a ser. Te estoy poniendo aquí, nadie tiene la verdad absoluta, yo te estoy diciendo evidencia según lo que se va viendo. Otra cosa que te doy, otra segunda evidencia. Se pensó también que algunos trabajos que sí que están más basados en datos, por ejemplo, por ejemplo, el trabajo de un radiólogo. También, gracias a la máquina, por ejemplo, durante la pandemia se vio que era capaz la IA era capaz de identificar en una radiografía mucho mejor las neumonías incipientes que el ojo humano. Se estaba usando, también había investigadores aquí en España que desarrollaron una aplicación que fue muy útil en ese aspecto. Nuestra visión es limitada. La máquina identifica hasta el más mínimo píxel. Entonces, eso decían, bueno, va a sustituir el trabajo de los radiólogos. Ha habido investigaciones sobre eso a nivel europeo, que se hizo pruebas con máquinas, pruebas con humanos. Y la identificación de uno de estos diagnósticos parece ser que no está 100% ligada únicamente a la radiografía en sí, sino que hay que hacer un estudio posterior también. Yo no soy médico, pero parece ser que hay que contrastar con otro tipo, en función del tipo de cuerpo o en función de diferentes cuestiones. Y se hizo un estudio de la eficiencia que tenía un radiólogo humano sobre unos casos de uso concretos. La eficiencia que tenía la máquina por sí misma, el radiólogo humano daba un 80% por así, la máquina un 85%. La unión de ambos perfiles, el de la máquina y el del ser humano, da un 99%. Lo cual supone, otra vez, nuevamente, que la unión, la convivencia entre la IA y la máquina nos da una eficiencia como seres humanos que va a cambiar muchos de los procesos que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que obviamente va a haber desaparición de puestos de trabajo y aparición de otros, como lo ha habido en cualquier tipo de revolución industrial. Y eso no tiene que suponer una problemática mayor. Lo que sí que se está viendo es que aquellos que no la usen van a quedarse sin trabajo. Eso sí que es un hecho, casi. Bueno, yo creo que van a quedarse sin trabajo si no hay un proceso de recualificación de los trabajadores, si no hay políticas de apoyo a eso. Obviamente, eso sí que es una decisión política, sí, lo que va a tiene que haber un proceso de educación al respecto, pero tienes que querer, o sea, esto. Pero yo creo que con la IA generativa ese proceso de tecnificación va a ser más sencillo que con otras tecnologías. Yo no sé qué empleos van a desaparecer o no, no tengo ni idea. Yo creo que como profesor de secundaria vas a continuar que ir al instituto, sin duda, pero que el trabajo siempre ha evolucionado y la tecnología está en el trabajo desde siempre, pero también está en los cuidados y está o sea, vivimos con tecnología en todos los ámbitos. Por supuesto, si introducimos una nueva tecnología, se transforma aquella esfera. ¿Cómo se va a transformar? Pues no lo sabemos. O yo no lo sé, no tengo datos de cómo se va a transformar. Sí, es un poco como... O sea,
yo sí que sabemos que el perfil es más cualificado, eso está clarísimo. Es decir, estamos hablando incluso de personas que tengan un grado universitario. Es así. ¿Okay? Ahora, ¿de qué va a depender? Pues lo veíamos un poco antes. Tú puedes utilizar la misma tecnología para destruir empleos, reducir mano de obra. O puedes utilizar la tecnología para mejorar la productividad. Es decir, al final mejoras la calidad, ¿no? Y incorporas una tecnología y lo mismo que estabas haciendo hasta ahora lo haces, incluso te permite hacer otras cosas, ¿no? Te enriquece el trabajo. Entonces yo creo que al final aquí, por ejemplo, si tuviésemos que hablar del caso español, ¿no? Y lo que se dice en algunos estudios, hay un riesgo alto, ¿no? de destrucción. Lo que sí que parece, perdona, un poco lo que preguntabas, es que quizás por primera vez en un proceso de tecnificación del trabajo, no solamente los trabajos más sencillos están amenazados, sino que también los más cualificados, sí, ¿no? Es decir, que creo que tu pregunta iba por aquí, ¿no? Es decir, porque tradicionalmente la amenaza ha sido siempre de las personas con menos cualificación. Lo que parecería ahora es que estos estarían amenazados, pero no solamente estos, sino que también están amenazados trabajos más cualificados, digamos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, la programación, un programador, que es ya no es solo del que introduce los datos mecánicamente. Un traductor. O el traductor, ¿no? Es decir, bueno, entonces, digamos, yo creo que esto sí que está viéndose que va por aquí los tiros, ¿no? Y dos sectores que un informe de la OCDE citaba que la percepción que tienen las personas que trabajan es que su puesto de trabajo está en un riesgo muy alto. Uno, la industria, y otro, el financiero, Claro. la banca. Son los dos sectores que hay un riesgo, ¿no? Y que hay un riesgo. Por lo menos las personas que trabajan en el sector perciben que hay un riesgo real de pérdida de trabajo. Quizás determinado no por esta tecnología, sino porque ya venimos arrastrando muchas tecnologías que han hecho desaparecer. Entonces ya, bueno, pues entramos en otra ola, ¿no? No es que no es nada nuevo, pero pues va a pasar. Pero son sectores que requieren cualificaciones medias altas. Entonces, en ese sentido estamos en un cambio cualitativo. Sí. La siguiente pregunta. Muchas gracias por toda la presentación, interesantísima. Yo pienso que tendríamos que plantear la inteligencia artificial como una herramienta, y como todas las herramientas que han ido apareciendo en la historia, desde la primera aquella que, en la película aquella 2001, Odisea en el espacio, cuando aquellos homínidos descubren que con el hueso, dándole, aplica más fuerza, y eso es la herramienta que permite diferenciarse con la otra tribu y sacarla del hoyo, con lo cual, evidentemente, las nuevas herramientas generan diferencias, siempre, por definición, y especialmente lo que decía respecto a los que no asumen las herramientas. O sea que esto seguro que, digamos, lo que tenemos que hacer, yo pienso y pongo encima de la mesa, es realmente enseñar a nuestros hijos y nuestros nietos a usar la inteligencia artificial, porque va a ser la herramienta que o la usan o no van a encontrar trabajo, o lo usan bien, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que, como cualquier herramienta, pues sea un martillo, es una herramienta, sirve para muchas cosas, pero si te pegas en el dedo, pues hace mucho daño también, ¿no? Claro, habrá que aprender a usar esas herramientas bien, pero seguro que será positivo, eso no tengo ninguna duda. Sí, a mí solamente una cosa sobre eso. Comentar que saber de inteligencia artificial no significa, lo que os estoy comentando de saber de inteligencia artificial, no significa que nos pongamos todos a programar. Vamos a partir de ahí. Eso es imposible, inviable, y quien diga eso es que está soñando. Que aquí nadie tenemos que convertirnos en programadores. No estoy diciendo eso en absoluto, pero sí comprender el impacto y de qué manera usarme esa herramienta de una manera sencilla, en lenguaje natural, de la misma manera que hacemos, con la que hablamos, con la IA generativa, para mejorar, es decir, comprender las características de esa tecnología, aprender para qué me puede usar para mejorar mi tarea concreta.
Y gracias a la IA generativa se puede hacer eso sin saber de técnica, pero sí tengo que comprender el mundo de datos en el que vivimos, de qué manera me va a impactar a mí en mi vida personal y en mi vida profesional, cuáles son las características que tiene esa herramienta y cómo me puede ayudar a mí a mejorar mi puesto de trabajo. Y eso sí es posible para cualquier persona si se sabe explicar, sin saber programación. Si hay alguna cosa. Si no había una tercera pregunta ya. Ah, aquí. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, es muy interesante. En fin, la inteligencia artificial, para mí al menos, es que ha crecido muy deprisa. Lo que la revolución industrial se tardaba igual 100 años, aquí ha sido una década. Y en una década, o en 2 décadas, ha crecido hasta unos límites que... Entonces, claro, no se está controlando bien, porque no tiene suficiente tiempo, no tenemos experiencia y no sabemos bien qué pasará. Entonces, mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial se cargará el trabajo de los actuales programadores o de los actuales ingenieros o gente muy preparada que la ha desarrollado? ¿Superará a sus creadores? ¿En cuánto tiempo creéis que lo superará? Porque yo estoy convencido que lo superará. Es decir, que eso no nos quepa ninguna duda. Tiene una memoria que ningún humano puede tener. Lo que no tiene quizás es la capacidad de generar algo nuevo. Pero todo llegará. Ha llegado lo que ha llegado y nadie nos lo imaginábamos. Porque pensar hace 15 años que íbamos a estar como estamos ahora. ¿Vosotros creéis que alguien hace 15 años pensaba esto? Entonces, ¿por qué no pensar que dentro de otros 15 la energía no será la nuclear de fisión, sino la de fusión, que es lo más normal? Y que la inteligencia artificial ha superado perfectamente la capacidad humana. ¿En cuánto tiempo creéis que llegará? Gracias. La singularidad tecnológica. Fíjate, lo que dices ya está aquí. Hoy en día ya existen algoritmos de inteligencia artificial capaces de mejorarse a sí mismos. Eso ya es posible hoy en día. La cuestión es que pues, lo primero que hay que hacer es dejar de personificar a un software. Eso es lo primero que hay que hacer en la actualidad. Hoy la IA es un software que procesa datos. Lo que pasa es que tiene esa capacidad de hacerlo de manera autónoma. Su proceso de evolución, como te decía, ya hay algoritmos de IA capaces de mejorarse a sí mismo, automejorarse. Esa cuestión obviamente seguirá evolucionando. Que decías, lo que comentabas de la creatividad. Bueno, pues eso me voy como 30 años atrás, a 1980 o algo así, que fue cuando Lee Sedol ganó con AlphaZero, contra AlphaZero de Google, que inventó la máquina inventó una jugada nueva del juego del Go para vencer, que nunca jamás se había jugado, y tuvo creatividad para poder vencer al jugador mundial del Go. Pero estamos en la misma historia, ya con esto lo dejo para que mis compañeros, de querer competir contra la máquina. Yo no competiría contra un caballo de carreras en una pista, en un hipódromo, porque es lo que hay que hacer, es coger esta tecnología y juntarla con mis capacidades para hacer el desarrollo de una solución. O sea, ¿por qué me comparo con la máquina? Bueno, pues ya lo hacen, ya se hace, obviamente se hace, pero ¿por qué lo estoy...? Bueno, pero no, pero si eso ya se hace, no hace falta, alguien lo hará, ya se hace. La cuestión es por qué lo hacemos. Si no tenemos, obviamente, en la capacidad de memoria, eso es en función de la capacidad que tenga la máquina. Obviamente va a tener más memoria que yo. Capacidad de razonamiento, no sé si habéis visto la nueva versión de ChatGPT 0, de eso, que tiene una capacidad de razonamiento tremenda. También. Me complemento, contextualización, pues mucho menor que quizá la nuestra. Comparación con otro tipo de cuestiones, pues menor también. Esa cooperación es importante para no verla como una competición. Yo no me pondría a competir, como te digo, como algo diferente al
a la especie humana. Lo importante es llevar esa supervisión, tener al ser humano como en el centro, no quitarla de la mano al final. Ten en cuenta quién está detrás de los modelos de inteligencia artificial, al menos por ahora, que son empresas, que son gobiernos, que esto es un software. Que llegará un momento de futuro que yo que sé lo que pase, vamos a ir paso a paso y dependerá de las acciones que tomemos ahora como seres humanos, ese futuro. Bueno, yo creo que, un poco ligando las dos preguntas, ¿no? Al final, lo que tenemos es una herramienta, correcto, y lo que tenemos que ser todos conscientes es de que la necesidad, ¿no? Y yo creo que aquí, de nuevo, voy a volver un poco pesado, pero el tema público, ¿de acuerdo? Yo creo que, igual que nuestros adolescentes tienen poca formación en el uso de tecnologías, bueno, cuando hablas con un adolescente del tema de algoritmos, te entra miedo realmente, ¿no? Bueno, saben, ¿no? Pero casi le tienes que decir tú, ¿no? Eso que estás viendo, no es por casualidad, no es que me pongo aquí. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad pública y quizás podría decir una responsabilidad individual, ¿no? Es decir, bueno, hay que ser conscientes, no porque sea malo, ¿no? Y tengamos que, no, simplemente que la tecnología es una herramienta, hay que saberla utilizar, tenemos que adquirir competencias ligadas a la inteligencia artificial, no seremos todos programadores, pero de nuevo, yo sí que utilizaré. De hecho, ya lo utilizamos. Y no es nada raro, ¿no? Es ser así. Un médico, una enfermera, lo utilizará también para diagnosticar, ¿no? Como decía, como en House, ¿no? Si House hubiese tenido una inteligencia artificial, pues no se hubiese hecho tanto problema ¿no? Más fácil para él diagnosticar. Eso va a ser así. Ahora, hay que concienciar, ¿no? Y formar políticas públicas, ¿no? Bueno, pues sepamos utilizarla. Incluso yo a nivel como profesor, ¿no? Es que yo no tengo formación. Yo no tengo formación. Yo voy aprendiendo, ¿no? Learning by doing. Pero nadie nos ha dado formación. Supongo, no sé si en los hospitales, pero aquí yo creo que ahí queda mucho, porque también estamos empezando, pero queda mucho para que sea realmente una herramienta que nos complemente, no nos destruya, sino que mejore nuestra. Y ahí vamos dando pasos, pero muy poquito a poco. Y yo quiero proponer una metáfora alternativa a la de la herramienta, que sé que a mí me resulta útil a veces, pero hay otra que también me resulta útil, que es el de que estamos como en simbiosis, metabolizamos la tecnología. Es decir, la inteligencia artificial o la máquina no es lo otro a nosotros. Cuando decimos que nuestros adolescentes no saben utilizar el móvil, bueno, es que a lo mejor tenemos un sistema social y económico que ha permitido que esos móviles se diseñen con unos criterios que no nos gustan. Podemos cambiar los criterios de diseño de Instagram o de estas redes sociales. O sea que no es lo otro la inteligencia artificial. No es algo aparte de nuestras instituciones, de nuestro sistema educativo, de nuestras políticas. La idea está como que estamos en simbiosis con la inteligencia artificial. Somos nosotros quien producimos y diseñamos la inteligencia artificial. Y sí que es muy inteligente la inteligencia artificial, pero no me lava los platos. Es decir, tiene un límite. Y la utilizamos para algunas cosas. Bueno, hay otras tareas en nuestra vida que también son relevantes y que a lo mejor es más disruptivo plantearnos qué pasa con estas otras tareas. Y pienso en cuidar a personas mayores. A mí me gustaría que mi abuela fuera cuidada por un robot con inteligencia artificial. Pues a mí no, creo. O si esa tecnología se utiliza de la manera en que a lo mejor nos guste a todos y a mi abuela le parezca divertido. Es decir, que hay más matices que solo es una herramienta o que nos superará. Vivirá con nosotros y la vamos a ir desarrollando como decidamos. Fijaros, perdón, pues voy a comentar una cosa al respecto. Esta cuestión de cuidado de las personas mayores,
está siendo usada en inteligencia artificial en cooperación con la robótica para dar servicio a un gap, un hueco que hay en la sociedad de Japón. ¿Cuál es el problema de Japón? Tiene un problema demográfico muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mucha población envejecida en comparación con los jóvenes. No hay suficientes personas que pueden llegar en población activa, que pueden cuidar a estas personas mayores. Entonces, están empezando a usar a robots para ayudar en los centros sociales a las personas mayores, para levantarlas, para ayudar en estas tareas. Estos robots tienen sistemas de inteligencia artificial integrados que permiten a las personas que tienen menos memoria, que son mayores, pues incentivarles con programas personalizados la memoria y jugar con ellos a juegos de memoria directamente personalizados a las necesidades concretas de esa persona específica. Además, tienen unas cámaras, estos robots, que permiten directamente estar en comunicación directa con sus familiares en el caso de querer, y cuando quieren, pues les llaman directamente, están viendo a sus familiares a través de esta cámara que tiene el robot. Entonces, están usando estos asistentes para cubrir un hueco que no existía. Eso era otras de las cuestiones que se está viendo de conclusiones de grupos de trabajo sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Está incidiendo en rellenar huecos, más que en reemplazo de lo que hay. Está rellenando huecos que antes no había. Por ejemplo, que antes quedaban vacíos. Por ejemplo, en medidas sanitarias o el acceso a médicos en lugares del tercer mundo, en Ruanda. Eso, pues a través de una aplicación móvil, que es un sistema de inteligencia artificial, pues permitía que una persona con su móvil, que muchos tienen, en estos lugares, pues acceder a un modelo de inteligencia artificial entrenado por médicos que daba atención primaria. Estaba supervisado directamente con médicos especialistas del Reino Unido, y esto permitía pues, que personas que no tenían acceso a esa atención primaria porque tenían que hacer grandes desplazamientos o no tenían dinero para pagárselo, poder acceder a una primera atención primaria. Estas herramientas fueron aplicadas también en el Reino Unido y disminuyeron las listas de atención primaria muchísimo. Es decir, está cubriendo huecos que nosotros como seres humanos no rellenamos, y eso pues está mejorando al final pues la productividad. Y ya digo lo último a este respecto. Por ejemplo, imaginaros las noticias, un modelo de inteligencia artificial, un periódico grande, un medio de comunicación no va a destinar un periodista para cubrir el partido de tercera división femenino del pueblo tal. Pues un modelo de inteligencia artificial asociado con distintas cámaras, unas cámaras en el campo de fútbol, es capaz de generar una crónica personalizada de eso sin intervención humana. Y no veáis lo bien que lo hace. Lo cual satisface a un público minoritario que de otra manera no hubiera podido disfrutar de esa crónica. Creo que viene una palabra más aquí. Y, como queráis. Hola, voy a ser breve. Una pregunta para ti, Idoia. Hay una cosa que me choca un poco, es decir, las grandes empresas de desarrollo de inteligencia artificial son americanas y quien está haciendo la normativa es básicamente Europa. No sé muy bien esto cómo puede encajar. Y otra para Nuria, has dicho un poco de pasada que en los métodos de predicción había mucha aleatoriedad. Entonces, no sé tampoco realmente esto. ¿Cómo lo queremos decir? Si es que es algo que va a continuar evolucionando o si realmente es una cosa que nunca sabes por dónde te va a predecir, con lo cual no sé si la predicción vale mucho o no. Y la última cosa, Óscar, es que yo conozco mucha gente de pequeñas empresas que están utilizando la inteligencia artificial para preparar informes, para pedir subvenciones, luego, hace el trabajo grande, te lo hace, luego tú lo revisas, lo adaptas y te ahorras un montón de tiempo. Y os voy a pedir que seáis telegráficos. Vale, una cosa, es que no te he entendido la primera. ¿Puedes volverme a repetir? Sí, que básicamente quien está desarrollando la inteligencia artificial son empresas americanas y quien está legislando es Europa.
No sé, es que me ha sonado un poco raro y como he visto que tú estabas en comisiones, digo, igual me puedes ayudar las un poco empresas, a a ver, entenderlo. la inteligencia artificial no está siendo diseñada en Estados Unidos. No, pero Eso ¿quién está no. poniendo más pasta? Bueno, estás diciendo que las grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas tienen la base en Estados Unidos o en Asia. También, exacto. Actualmente, eso significa que bueno, el modelo tú lo puedes coger, eso es igual que por cualquier tipo de, cuando se creó el metaverso y todas estas cuestiones, aplicaciones específicas, tú lo quieres introducir en un mercado específico y tienes que cumplir con la legislación de ese país. Es decir, si yo, por ejemplo, desarrollo algo en Estados Unidos y no lo adapto, no está adaptado a la normativa europea, no lo puedo implementar en Europa. Partiendo de ahí. Otra cosa, es cierto que la mayor parte de datos de entrenamiento de esos modelos de inteligencia artificial son de Estados Unidos, con una cultura diferente, otra cosa diferente. Por eso se está intentando incentivar por parte de la Unión Europea pues que venga el talento a Europa, porque, si te digo la verdad, miembros de las altas esferas de Google, Microsoft, esos son españoles. También se nos van porque aquí pagamos fatal, ahí estamos en políticas públicas de no retención del talento y ese tipo de cuestiones, yo también me iría. La cuestión es que bueno, está haciendo políticas de retención del talento para generar datos dentro de Europa bueno, que sean más confiables y adaptados. En cualquier caso, un modelo de Estados Unidos que tenga implicación que tenga implementación en un producto o servicio comercializado en Europa tiene que cumplir con la regulación europea en inteligencia artificial. Afortunadamente, te digo, ya con eso ya me he pasado del telegráfico, que al final las medidas estándar en ética e inteligencia artificial, que son la base de la regulación europea, la base, son las mismas en todo el mundo, que hasta en China. Están pendientes de los sesgos en los datos, del no sé qué, cada uno con sus políticas diferentes, pero transparencia, sesgos, autonomía, responsabilidad, son cuestiones base que están ahora mismo hasta en Estados Unidos por Estado, se regula por Estado, aunque hay políticas a nivel de Casa Blanca que tienen igualmente los mismos principios. Hasta aquí. Rápido, sobre el tema de la predicción. En mi ámbito más específico, que es el de la salud, la inteligencia artificial no es un ente grande, son aplicaciones específicas que se utilizan con objetivos específicos, que acaban siendo productos, y ese producto tiene que ser testado. Y lo que se ha visto es que se están utilizando modelos de inteligencia artificial sin un testeo previo necesario, igual que sigue toda una regulación en los medicamentos, y ahora se está intentando pues, aplicar este tipo de regulaciones a los productos que utilizan inteligencia artificial para validar justamente los resultados prometidos, y se ve que no todos los productos pasan estos criterios. ChatGPT hoy en día sería como la McDonaldización, ¿no? En el sentido, cualquier pequeña empresa, un trabajador, una trabajadora lo puede utilizar. Otra cosa es acceder a otras herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y a otros datos. Y ahí es donde está la diferencia. No tienen los recursos, no solo financieros. Y ahí es donde está... Pero usarla, yo la uso y muchos trabajadores y trabajadoras lo usarán, pero sigue habiendo ahí una brecha. O sea, la brecha en el acceso a la tecnología siempre ha estado, y aquí, a pesar de tener una herramienta democrática como es ChatGPT, no la cierra. Hombre, yo diría que ChatGPT no es democrática. Bueno, en lo que es el acceso... En educación sabemos que en función de la capacidad de la capacidad expresiva del alumnado, según cómo escribes los prompts, y eso depende de tu aprendizaje de lectoescritura, los resultados son mejores o peores. Con lo cual, se reproducen otros sesgos ya previamente existentes. En el acceso estoy pensando, de que una tecnología que una empresa puede acceder sin problema, y le puedes pedir un informe, o ahí sí. Ahora, en los resultados sí es otra cosa. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Se ha planteado aquí la cuestión de si la IA generativa era una tecnología de sustitución o de transformación. Es claro que es de transformación, y las transformaciones implican muchísimos ámbitos. Yo quería pensar, quería poner sobre el tapete la cuestión de
manejo de información, manejo de datos, perfecto. Manejo de información o generación de información a partir de esos datos. Es cierto que nos puede ganar, vamos a personalizar en el chat GPT, pero generación de conocimiento, es decir, hasta qué punto esas innovaciones que hace la IA generativa no tienen que ver también con unos marcos conceptuales y unos marcos de análisis. Y ahí es la cuestión de los sesgos que de algún modo se reproducen. Si tú le pides a ChatGPT que te dé una imagen de un ingeniero o ingeniera, en inglés no tiene sexo, te va a dibujar a hombres. Así que simplemente por hacer un llamamiento también a la cuestión de la necesidad de que pongamos el ámbito social, o sea, la dimensión social de la sociología en este debate, ¿no? O sea, porque el debate no es simplemente de los gobiernos, de las empresas y de los agentes sociales, sino que es un debate que nos implica a todos como ciudadanos. Así que quizá habría que pensar en cómo debemos plantear ese debate para que efectivamente avancemos hacia una mayor democracia y una mayor implicación de los ciudadanos, porque tenemos que ser más conscientes y saber también que son instrumentos para crecer, pero que no nos van a reemplazar, no van a reemplazar nuestra psicología emocional, o sea, nuestra inteligencia emocional, por ejemplo. No sé si me pasé del telégrafo. ¿Puedo añadir una cosa a lo que ella ha comentado? Totalmente de acuerdo, y además yo creo que hay una previa, que es que la inteligencia artificial generativa básicamente se nutre de los datos, y los datos, vivimos en sociedades desiguales, con lo cual siempre funciona con ejes de desigualdad, con lo cual reproducirá esos ejes, porque son las formas socialmente disponibles que integra la inteligencia artificial, por el propio funcionamiento de esa herramienta. Y en relación a lo que le decías entonces, para llevar esas transformaciones hacia donde queremos, a mí me parece que has apuntado un tema súper importante, que es la interdisciplinariedad necesaria en el desarrollo tecnológico y en el estudio y en el debate de lo tecnológico. Y aquí las ciencias sociales y humanísticas juegan un papel muy relevante. Es decir, para mí a lo mejor lo más disruptivo o lo más positivo de la inteligencia artificial es que plantea la necesidad de desarrollar tecnologías desde saberes integrados. Sin duda las ciencias sociales y las humanidades en lo tecnológico, sin duda. O sea que gracias por dar la entrada al comentario. Yo creo que vamos cerrando porque es la hora. Yo quiero agradecer a estas interesantes intervenciones que habéis tenido. Solo para que nos vayamos con una idea, creo, todas y todos aquí después de todo esto. Creo que la idea ha sido la inteligencia artificial no es buena ni es mala, yo quisiera añadir, pero tampoco es neutra, como se ha podido ver también. ¿Qué quiere decir que no es neutra? Quiere decir que tiene ciertos guiones de uso, ciertas formas de utilizar que están inscritas en la tecnología misma. Esto le llamamos, técnicamente llamamos scripts, o en castellano se llaman guiones de uso. Toda herramienta, se ha hablado de herramientas, porque cuando hablamos de herramientas parece que sea más neutro, pero toda herramienta tiene un guión de uso, ¿no? El martillo sabemos cómo cogerlo porque está diseñado para que sepamos cómo cogerlo. Lo cogemos por el mango, no por allá. El problema que tenemos con la inteligencia artificial, y se ha visto aquí, es que no sabemos bien cómo se coge, porque no hemos acabado de conocer cuál es ese guión de uso que lleva. Creo que el trabajo, los deberes que nos hemos de poner después de la sesión de hoy es abrir esa caja negra que es ahora mismo la inteligencia artificial, aprender cuáles son ese guión de uso que lleva incorporado, y si es preciso cambiarlo, para que sirva al bien común, para que sirva al progreso, para que sirva al bienestar de las personas. Muchas gracias al público, muchas gracias a la FES y al Observatorio por hacer este posible.